Buenos días, mi nombre es José Luis Escobar González. Me toca comentar esta presentación denominada Clasificación de cultivos agrícolas temporales en imágenes de alta resolución usando técnicas de cómputo inteligente. Esta presentación se enmarca en el objetivo de integrar o de mejorar el uso de las imágenes de satélite de última generación con que cuenta el instituto, pero también de aprovecharlas más allá de lo que es el aspecto global de uso de suelo y vegetación para particularizar su aprovechamiento en la estimación de superficies de cultivo. La presentación estará a cargo del doctor Roberto Antonio Vázquez Espinosa de los Monteros, de quien voy a leer una breve reseña. El doctor Roberto Vázquez es ingeniero en sistemas computacionales por la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Recibe el grado de maestro en Ciencias de la Computación con mención honorífica por parte del Centro de Investigación en Computación en 2005. Recibe el grado de doctor en Ciencias en Computación con mención honorífica por parte del Centro de Investigación en Computación. En este mismo año hace una estancia de investigación en el equipo de Cortex de INRA Loria en Nancy, Francia. En el 2010 recibe la presea Lázaro Cárdenas como máximo, es un máximo reconocimiento que otorga el Instituto Politécnico Nacional de manos del presidente de la República. El doctor Roberto Vázquez ha profundizado en el estudio de las neurociencias computacionales, particularmente en la aplicación de modelos neuronales pulsantes aplicados al modelo de regiones corticales, buscando construir un puente entre las neurociencias computacionales y la inteligencia artificial. Desde 2010 es profesor investigador en la Facultad de Ingeniería de la Universidad La Salle, Ciudad de México. En el 2011 fue nombrado jefe de investigación de la Facultad de Ingeniería y a partir de febrero de 2013 fue nombrado coordinador de investigación. También ha sido responsable técnico de 3 proyectos de investigación dentro de la Universidad La Salle. Es responsable técnico de un proyecto financiado por el Fondo Sectorial CONACYT-INEGI, que es sobre el cual vamos a platicar, y es el líder del grupo de investigación en sistemas inteligentes. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1, ha publicado 64 artículos de investigación en diferentes congresos y revistas, tanto nacionales como internacionales, y también ha graduado a 9 estudiantes de licenciatura y 4 de maestría. Sin más, paso la palabra al doctor Roberto Vázquez. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. Primeramente agradecer la invitación por participar en este seminario y poder compartir con ustedes los avances del proyecto Clasificación de Cultivos Agrícolas Temporales, utilizando técnicas de cómputo inteligente. Es un proyecto que inició en febrero del 2010 y tiene por objetivo, bueno, termina en abril de este año y pues tiene por objetivo estimar la superficie sembrada de diferentes cultivos agrícolas, ¿no? En el entendido que es una primera aproximación que busca ser apoyo para este censo agropecuario que se realiza cada 10 años por parte del INEGI, ¿no? No sé si me puedan proyectar la presentación. Aquí le doy. Bueno, como soy muy malo con mi memoria, me voy a mover un poquito para acá para poder seguir la presentación que no aparece en la pantalla, ¿no? Bueno, les comentaba el tema de investigación que se desarrolló en este periodo de febrero 2010 hasta abril 2014 es la clasificación de cultivos agrícolas temporales en imágenes de alta resolución utilizando técnicas de
cómputo inteligente, ¿no? Aquí es muy importante la parte que dice cómputo inteligente. ¿Por qué? Porque estamos buscando utilizar un nuevo paradigma para resolver un problema que tiene que ver con el censado remoto que se ha tratado de resolver desde 1970, ¿no? Usualmente estas técnicas aplican pues técnicas basadas en cuestiones estadísticas, clasificadores estadísticos, y tratan de resolver con estas técnicas el problema de censado remoto, ¿no? Aquí nosotros estamos haciendo una propuesta de cómo utilizar este paradigma y estas herramientas de cómputo inteligente para poder resolver la problemática. Un poquito la presentación que vamos a abordar. Les voy a presentar el grupo de investigación que está apoyando en el desarrollo de este proyecto, el objetivo del proyecto, las etapas del proyecto, los productos que esperamos en el marco de este proyecto. Una vez que haga ese encuadre, comenzaremos con una introducción en general de lo que ha sido la investigación, los conceptos básicos que estamos proponiendo difundir para que en el INEGI y en otras universidades entiendan lo que estamos realizando para poder replicar los modelos que estamos proponiendo, la metodología que se propone para resolver la problemática. Los resultados que obtenemos de esta investigación son resultados parciales, todavía no es el resultado final de la investigación, y pues una serie de conclusiones y acotaciones que podemos derivar a partir del desarrollo de este proyecto. Bueno, en la Universidad La Salle tenemos varios grupos de investigación, desarrollo e innovación que realizan actividades en diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Particularmente el grupo que yo estoy liderando es el grupo de sistemas inteligentes. Este grupo está constituido por 4 doctores, 3 son miembros del SNI y estudiantes de licenciatura y posgrado, ¿no? Aquí es muy importante la participación de los estudiantes porque ellos son los que nos apoyan a desarrollar los proyectos de investigación, ¿no? En conjunto con el claustro de investigadores. El objetivo de este grupo de investigación es realizar investigación tanto básica como aplicada, ¿no? Esto es muy importante, no nos quedamos solamente en proponer teorías, sino también buscamos resolver problemas reales, ¿no? Como decimos aquí, para dar solución a problemas reales relacionadas con el reconocimiento de patrones, análisis de imágenes, predicción de series de tiempo, control, y buscamos que estos problemas resuelvan problemáticas con alto impacto social, ¿no? Es por eso que decidimos participar en la convocatoria que lanzó el Fondo Sectorial en el 2010 y atender a la demanda 2, que trataban de clasificar los tipos de vegetación a partir de imágenes de alta resolución, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este problema pues tiene mucho que ver con el reconocimiento de patrones visto desde un punto de vista de cómputo inteligente, tiene mucho que ver con el análisis de la imagen, porque al final estamos trabajando con una imagen de la cual se va a obtener información para que una computadora pueda tomar decisiones. Y bueno, ese es en general el objetivo de nuestro grupo de investigación. Tenemos 2 líneas, una que está enfocada a las redes neuronales artificiales, es ahí donde nosotros buscamos de alguna forma utilizar los modelos neuronales tradicionales que existen en la literatura desde 1950 aproximadamente y proponer nuevos modelos basados en el comportamiento del cerebro humano. Es decir, lo que estamos buscando es replicar el comportamiento de las neuronas del cerebro para que puedan tomar decisiones al igual que el ser humano puede resolver problemáticas, ¿no? Y la otra línea de generación y aplicación de conocimiento que tenemos es la parte del cómputo evolutivo e inteligencia colectiva, ¿no? Esto de alguna forma trata de tratamos de proponer nuevas estrategias que permitan a una computadora aprender de su entorno para la toma de decisiones, y esto lo hacemos mediante técnicas de cómputo inteligente y inteligencia colectiva. Entonces, al final, la investigación que desarrollamos en este grupo de investigación pues nos ha permitido incursionar en esta problemática que estamos tratando de resolver en este proyecto, que es la clasificación de cultivos agrícolas, ¿no? Para estimar la superficie sembrada en una determinada región. Algunos de los proyectos que estamos desarrollando actualmente es aplicaciones de cómputo evolutivo y procesamiento digital de señales en el área de ingeniería, diseño automático de redes de estaciones sísmicas para tratar de hacer un sistema de alerta y poder alertar a la ciudad de cuando un sismo se va a llegar
a un punto en particular, diseño automático de redes neuronales de tercera generación y su aplicación en el análisis masivo de información y clasificación de patrones, un proyecto de simulación y nadadores con inteligencia individual y colectiva y la implementación de una nariz electrónica en un sistema embebido. Este es el tipo de proyectos que, si bien son proyectos que atienden a temáticas muy diferentes, el núcleo de la investigación básica se centra en el cómputo inteligente, en el procesamiento de imágenes y cómputo evolutivo. Entonces, este es un poco el preámbulo, y con estas herramientas pues nos permitimos tratar de proponer una metodología que permita resolver y dar solución a la demanda, aparte de la demanda que se tenía en el fondo, ¿no? Entonces, ya entrando en el proyecto de clasificación de cultivos agrícolas tiene por objetivo estimar la superficie sembrada de una región mediante la clasificación de cultivos agrícolas temporales, usando imágenes de alta resolución y técnicas de cómputo inteligente, ¿no? Aquí se habla de utilizar imágenes de alta resolución, las imágenes que encontramos en diferentes digamos, bases de datos, GeoEye, Spot, las imágenes que tiene Google Earth. Y utilizamos técnicas de cómputo inteligente, que son las que vamos a tratar de contrastar contra las técnicas estadísticas y clásicas, sin entrar en una polémica o en un debate de qué tipo de aproximación es mejor. Simplemente es una propuesta de una herramienta alternativa que puede complementar el sistema agropecuario, el censo agropecuario que se hace por parte del INEGI, ¿no? Aquí el proyecto pues se podría plantear como un proyecto ambicioso si quisiéramos que el proyecto sustituyera el censo agropecuario, ¿no? En realidad esto no lo tratamos de hacer, es una primera aproximación, un primer avance. Por lo tanto, el proyecto está bien acotado y bien definido. Aquí en este momento solamente queremos proponer una prueba conceptual y demostrar que las técnicas que estamos utilizando son factibles de aplicarlas ya para atacar un problema con mayor alcance, ¿no? En ese sentido, solamente estamos restringiendo a tratar de estimar la superficie de 4 cultivos agrícolas al menos, ¿no? Aquí ponemos, por ejemplo, frijol, trigo, maíz amarillo, maíz blanco, pudiendo ser cualquier otro, ¿no? Esto pues va a requerir un trabajo con mucha coordinación y sintonía con el INEGI para poder determinar cuál sería la mejor región de prueba para poder validar los resultados que estamos obteniendo, ¿no? El proyecto se dividió en 3 etapas, como bien lo indicó en la convocatoria. El proyecto tiene una duración de 18 meses, dividido en 3 etapas, y cada etapa se compone de 6 meses, ¿no? La primera etapa tenía por objetivo evaluar diferentes algoritmos para la extracción de rasgos, ¿no? Esta parte es importante porque aquí, al final, nosotros de lo que partimos es que tenemos imágenes de alta resolución. Ya pueden ser imágenes de 3 bandas, imágenes en color como las que se obtienen de Google Maps, pueden ser imágenes multiespectrales como las que puedes obtener a partir de GeoEye, o pueden ser imágenes multiespectrales, ¿no? Al final tenemos imágenes, pero aquí la primera tarea es cómo yo extraigo información relevante de esas imágenes para poder hacer una asociación entre el tipo de cultivo y un vector descriptivo que de forma numérica me describa el tipo de cultivo que aparece en esa región, ¿no? Entonces es una primera problemática. ¿Cómo le hago para poder extraer información numérica de una imagen que se compone de millones de píxeles, ¿no? Entonces ahí es una primera problemática. La tarea a la que nos dimos fue analizar diferentes técnicas de extracción de rasgos. Tuvimos que hacer un estudio, un estado del arte que empezó a partir de 1970 hasta la fecha, donde evaluamos cuáles eran las técnicas clásicas, técnicas tradicionales que se han ocupado para atender este problema, ¿no? Entonces en eso consistió la primera etapa. Una vez que identificamos esas técnicas, seleccionamos las que podrían dar una mejor descripción del cultivo que aparece en la imagen para poder en un futuro realizar su clasificación, además de que también consideramos técnicas que no se habían considerado antes para esta etapa de extracción de rasgos, ¿no? Técnicas que tienen que ver con la parte de
de procesamiento de imágenes, particularmente en cuestiones de clasificación de rostros, clasificación de detección de vehículos, etcétera, etcétera. Entonces ahí es cuando empezamos a combinar técnicas clásicas que se usan en sensado remoto contra otras técnicas que no se habían utilizado, pero sirven para extraer rasgos en el área de análisis de imágenes, ¿no? La segunda etapa se enfocó en entrenar o ajustar los parámetros de diferentes algoritmos inteligentes y aplicarlos a la clasificación de los rasgos obtenidos en la etapa anterior, ¿no? Una vez que tenemos información numérica sobre las regiones de cada tipo de cultivo, es necesario crear modelos o crear dispositivos de clasificación, entrenar dispositivos de clasificación que permitan, digamos, de manera automática que una computadora, en este caso, o un sistema o un software, pueda determinar por sí solo el tipo de cultivo que aparece en la imagen a partir de los rasgos característicos que se obtuvieron en la etapa anterior, ¿no? Entonces, aquí incursionamos en la parte de algoritmos inteligentes, donde se han incluido redes neuronales, principalmente. También utilizamos técnicas estadísticas, máxima verosimilitud o clasificadores lineales, ¿no? Con el objetivo de tener una amplia gama de opciones para poder realizar esta tarea de clasificar, ¿no? La clasificación involucra dos etapas: entrenamiento o aprendizaje, aprendo de lo que estoy observando, y después, una vez que yo aprendí, puedo analizar nueva información y con base en lo que aprendí, determinar una acción, ¿no? Y finalmente, la tercera etapa, lo que buscaba es hacer un estudio exhaustivo de las técnicas que seleccionamos implementar en las etapas anteriores. Si bien ya vamos a tener varias técnicas de extracción de rasgos, ya vamos a tener varios clasificadores, aquí lo que tendríamos que buscar es cómo combinamos esas técnicas, encontrar la mejor combinación, la que resuelva con una mejor eficiencia la problemática de estimar la superficie sembrada. Entonces, la última etapa consiste en es una etapa experimental donde queremos determinar cuál es la mejor combinación clasificador técnica de extracción para estimar con mayor precisión la superficie de un cultivo sembrado en una región particular, ¿no? Aquí es importante también destacar que nosotros enfocamos el trabajo a clasificar, porque a partir de una buena clasificación, la estimación pues es una regla de proporción que tiene que ver con la cantidad de píxeles clasificados hacia un tipo de cultivo. Con eso ya se va a poder estimar la superficie sembrada, ¿no? Entonces, por eso nos enfocamos más a clasificar. Si clasificamos bien la información, podemos tener una estimación muy efectiva, ¿no? Entonces, esas son las tres etapas del proyecto. ¿Qué esperamos con la realización del proyecto, ¿no? Ahorita esperamos terminar en abril el proyecto. Esa era la parte original. Algunos retrasos con la administración de la última etapa del recurso, pues nos está ocasionando tener también unos pequeños desvíos, pero no son tan significativos en el sentido de que se está logrando de una u otra forma los objetivos y los productos que habíamos de alguna forma comprometido en el proyecto, ¿no? En cuanto a la parte de herramientas de software que estamos desarrollando, pues vamos a crear un programa computacional que permita extraer diferentes tipos de rasgos a partir de imágenes, de cualquier tipo de imagen, ¿no? Aquí es importante, este software ya lo tenemos realizado, es una librería que implementa diferentes técnicas de extracción. Entonces, a partir de eso, simplemente tenemos la imagen, la aplicamos, extraemos rasgos y ya tenemos esa primera etapa cubierta, ¿no? La segunda etapa, el segundo producto que vamos a generar es un programa computacional que engloba los diferentes algoritmos que se implementaron de cómputo inteligente, ¿no? Entonces, esta es una segunda librería que tiene una colección de algoritmos de cómputo inteligente que me va a permitir combinar esas dos librerías para resolver la problemática, ¿no? Entonces, por último, vamos a tener un programa computacional que integra esas herramientas y es la parte, digamos, que se va a ver funcional, en la cual se va a poder ver cómo a partir de una imagen dada al sistema
se puede hacer un entrenamiento con la información, ajustar los parámetros y poder estimar la superficie sembrada en esa región, ¿no? Entonces, en cuanto a los productos esperados en herramientas de software que estamos desarrollando en el equipo de investigación, ¿no? En la parte de difusión tenemos el compromiso de publicar un reporte o un artículo en Realidad, Datos y Espacio de la Revista Internacional de Estadística y Geografía. Este es un compromiso que estamos a punto de cumplir. Estamos terminando de decidir qué es lo que queremos publicar. A nosotros nos parece importante publicar, primero que nada, un estado del arte sobre cómo está la situación del censado remoto a nivel mundial y en el país, ¿no? Me parece importante porque a partir de eso se puede entender qué es lo que han hecho, qué es lo que se ha dejado de hacer y qué es lo que podríamos hacer para tener nuestros propios sistemas de censado remoto, en vez de estar comprando sistemas de censado remoto. Entonces estamos todavía evaluando qué sería lo más conveniente publicar, si el estado del arte primero y después los resultados del proyecto o los dos en un solo artículo. Todavía no lo tenemos, pero la información ya está, ¿no? Y la última parte que es muy importante para nosotros, la formación de recursos humanos, ¿no? Al final, a partir de este proyecto, pues hemos incorporado principalmente estudiantes, ¿no? Estudiantes que puedan entender el tipo de técnicas que se están utilizando para resolver problemáticas con un alto impacto social, ¿no? Entonces, compromiso es graduar al menos un estudiante de licenciatura y uno de maestría. Entonces, esos eran los compromisos que se tenían sobre el proyecto, ¿no? En cuanto al grupo de trabajo ya muy particular en este proyecto, están 3 investigadores, el doctor Eduardo Gómez Ramírez, el doctor José Ambrosio Bastián y el doctor Mauricio Alberto Martínez García. Cada uno de ellos participa en una de las etapas del proyecto debido a su expertise en el área, pues está muy bien segmentado dónde puede participar cada investigador, ¿no? Estudiantes, tenemos estudiantes de nuestra maestría en Ciencias, área cibertrónica. Tenemos 3 estudiantes que están trabajando de alguna forma en el proyecto o desarrollando software, desarrollando algoritmos que van a aportar en el desarrollo de este proyecto, ¿no? Si bien su tesis no está centrada a la clasificación de cultivos, está centrada a la aplicación de algoritmos inteligentes aplicados a problemas que tienen que ver con el reconocimiento de patrones y análisis de imágenes, ¿no? Y bueno, también tenemos un estudiante de licenciatura de nuestra carrera en ingeniería en cibernética y sistemas computacionales. Ese es el grupo de trabajo que a lo largo de estos 14 meses que llevamos desarrollando el proyecto, pues han aportado con su entusiasmo, con su compromiso para el desarrollo exitoso de este proyecto, ¿no? Bueno, ahora este fue un pequeño preámbulo para encuadrar todo el proyecto, pues entraría de lleno a lo que fue el proyecto, ¿no? Un poquito de cuál es la importancia y la relevancia del censado remoto es lo que vamos a ver en estas primeras láminas, ¿no? Y cuál es la importancia para nuestro país, ¿no? Al final, pues la información, tener información es muy importante, ¿no? Tener información clasificada para la toma de decisiones, pues nos va a permitir tomar decisiones que realmente contribuyan y aportan al desarrollo y bienestar de nuestra nación, ¿no? Dentro de una de las actividades más importantes tenemos la parte de la agricultura, ¿no? Y la agricultura, pues, de alguna forma se ha descuidado un poco en el país, pero también hay, pues se pueden hacer muchas cosas para promover y desarrollar la agricultura. A partir de la importancia de la agricultura nace la necesidad de llevar a cabo un censo de cultivo. En México, pues bien sabemos, lo realizan ustedes, el INEGI cada 10 años, aunque hubo un pequeño desfase de 7 años, ¿no? para el último censo. Bueno, lo que tengo aquí plasmado pues es tomado directamente de la página del INEGI, de la página de la sección del censo agropecuario, de cuál es la importancia de ese censo, ¿no? Que nos permite conocer la estructura productiva de las unidades de producción y contribuye en la toma de decisiones al presentar datos con diferentes niveles de desagregación geográfica, ¿no? Es importante para la adopción de la toma de decisiones que posibiliten llevar a cabo la planeación del desarrollo sectorial y la determinación de políticas, planes y programas vinculados al medio rural en el ámbito de las acciones propias de los 3 órdenes de gobierno.
Es una herramienta clave para evaluar los resultados de la implementación de políticas públicas y programas en apoyo al desarrollo del sector. Y bueno, esos son, digamos, los objetivos de este censo, ¿no? Pero evidentemente mantener un censo de esas magnitudes, una cobertura de un país grande, pues es bastante complejo, ¿no? Actualmente ningún país puede realizar un censo exhaustivo, ¿no? Debido principalmente a los costos que implica y al tiempo que requiere, ¿no? Y me refiero a exhaustivo no en cuanto a la cobertura del país, sino a la temporalidad, ¿no? En México lo hacemos cada 10 años, en Estados Unidos lo hacen cada 5 años. Desconozco el por qué, yo asumo que es los costos y lo que implica, ¿no? Llevar tanto personal a diferentes regiones del país, levantar la información, después aglomerar, ¿no? Entonces, en ese sentido, el uso del censado remoto a partir de imágenes satelitales pues puede ser bastante pertinente y útil para poder reducir costos y también para poder realizar de manera más frecuente, tener una versión actualizada de la información en términos de estos censos, pues con mayor frecuencia, ¿no? En vez de que sea cada 5 años, cada 3 años o cada 2 años, dependiendo de las necesidades, ¿no? También en este momento yo desconozco si es necesario hacerlo cada año el censo agropecuario, cada 5 años, ¿no? Lo que sí creo es que esta herramienta pues puede ser un apoyo para realizarlo en el momento que se requiera, ¿no? Entonces, aquí lo que hemos visto es que la alternativa más recorrida al problema de estimación de cultivos es el censado remoto utilizando imágenes satelitales o de área, ¿no? Esta tarea se está realizando desde 1970 en Estados Unidos, lo empezaron a realizar y a pesar de que ya pasaron más de 30 años, 40 años, pues en este momento todavía no se tiene una solución certera de cómo aplicarla como una herramienta que sustituya al censo agropecuario que realiza un humano, ¿no? Esto quiere decir que todavía hay un área bastante grande de investigación, hay bastantes oportunidades para evaluar y es donde viene la importancia de conocer el estado del arte, porque eso nos va a permitir también tomar decisiones y explorar lo que ya han hecho otra vez y lo que ya no han hecho, ¿no? Fue curioso que durante este estado del arte, pues en los años 70, 80 descartaron diferentes técnicas porque el costo computacional era muy elevado para el tipo de arquitecturas de computadoras que había en esa época, o que las imágenes que estaban utilizando no otorgaban suficiente información. Entonces fueron descartando herramientas simples que actualmente se pueden utilizar, ¿no? Entonces es un poco contrastante ver un artículo de 1980 donde te dicen utilizamos la técnica A y la técnica B, pero no me dio buenos resultados por las condiciones en las que estábamos en ese momento. Pero después de evaluar y después de explorar y volver a retomar técnicas que ya se habían utilizado y aplicarlas, pues vemos que los resultados son satisfactorios, son interesantes, principalmente debido a que ahora las imágenes con las que se cuenta pues tienen mayor resolución, debido a que el costo computacional pues ya se puede, pues ya ha cambiado mucho, porque ya el hardware con el que se cuenta para realizar los algoritmos pues ya es de mayor velocidad, ¿no? Entonces se ha trabajado, se ha estudiado desde los años 70, pero todavía no se tiene una solución certera, ¿no? Quizá también ya hay herramientas que venden soluciones, pero son soluciones parciales, ¿no? Yo no conozco todas las herramientas sobre censado remoto, qué tanto cubrirían las necesidades de un censo agropecuario, todavía no nos hemos metido mucho en eso. Pero conocemos otras problemáticas que tienen que ver con el análisis de imágenes, ¿no? Particularmente, por ejemplo, con el reconocimiento de rostros. Hay mucho software que se vende comercialmente diciendo que ya te reconocen el rostro de una persona, pero no leen las letras chiquitas cuando lo compran, donde dice, pero bajo estas características y bajo estas condiciones, ¿no? Y entonces luego resulta que una dependencia compra un software que le cuesta varios millones de pesos, pero al final no lo pueden utilizar como ellos querían porque no resuelve el problema. Sí clasifica, sí reconoce 10 rostros, 20 rostros, bajo una condición muy, muy controlada, pero ya para aplicarlo en la vida real, en problemáticas reales, pues es muy difícil utilizarlo, ¿no? Entonces, un poco en ese sentido,
pues los sistemas que actualmente están comercializando, pues podrían caer en ese punto, ¿no? Entonces para nosotros resulta necesario pues proponer nuestras propias técnicas, nuestros propios sistemas, implementar nuestros propios algoritmos que a la par puedan competir con el software ya desarrollado y que gradualmente vayan sustituyendo tecnología que viene de otros países con tecnología desarrollada en el propio país para resolver demandas que requiere resolver nuestro país, ¿no? Bueno, ese es un poco el contexto, la importancia y la relevancia. Paso a los conceptos básicos que necesitaríamos entender para darle seguimiento al desarrollo a la propuesta del proyecto, ¿no? Bueno, en general, cuando hablamos de clasificación de cultivos en imágenes, estamos hablando de un problema que se ha estudiado desde hace muchos años en el área de las ciencias computacionales, ¿no? Que son los sistemas automáticos de reconocimiento de formas, ¿no? Que ¿cuál era el objetivo? Que una computadora tuviera la capacidad de reconocer un objeto a partir de una imagen, ¿sí? Una imagen que puede venir, una imagen en todos los sentidos, que puede ser de una webcam, que puede ser una imagen de su celular, que puede ser una imagen de su cámara fotográfica, que puede ser una imagen de una cámara profesional con bastante resolución, que puede ser una imagen satelital, que puede ser una imagen multiespectral o hiperespectral. Entonces, el término es reconocimiento automático de formas en imágenes, que puede ser cualquier tipo de imagen, ¿no? Entonces, ahí empezamos ya a asociar la problemática con un área que ya se ha estudiado durante muchos años, ¿no? Y dentro de estos sistemas automáticos de reconocimiento de formas, pues podemos distinguir varias etapas, ¿no? La primera etapa tiene que ver con los dispositivos que van a capturar la información del entorno, es decir, la cámara, ¿no? Cómo capturo la imagen, qué tipo de imagen va a ser y cómo la almaceno en una máquina para que la computadora la pueda utilizar, ¿no? Una vez que se tiene esa imagen, viene una etapa de procesamiento de la información, es decir, adecuar la imagen por si tenía algún tipo de ruido o alguna aberración, alguna distorsión, por ejemplo, con las imágenes satelitales, por la curvatura del globo terráqueo. Viene esa etapa, ¿no? De cómo yo modifico y adecuo la imagen para garantizar que los procesos posteriores se realicen de forma exitosa, ¿no? Una vez que proceso la imagen, viene la etapa de la extracción, de la segmentación de la información y de la extracción. ¿Por qué digo segmentación? Porque en una imagen hay mucha información. ¿Cuál es la información que a mí me interesa? Bueno, yo se la podría decir, va a ser esta, se la señalo, pero ahí hay una intervención humana. La idea es que la computadora por ella misma pueda segmentar la región de interés, ¿no? Que detecte las diferentes regiones de cultivos. Una vez que se detectan esas regiones, extraer la información característica, información numérica, que es la que va a utilizar el dispositivo de clasificación de la siguiente etapa, ¿no? Ya que tenemos esa etapa, viene la etapa de clasificación. Y una vez que se clasifica, podemos tener la cadena completa y decir, dada una imagen, la cadena me va a generar a la salida la clase, el tipo de cultivo o el tipo de objeto que aparece en la imagen de entrada, ¿no? Ese es digamos, la visión que se tiene de un sistema automático de reconocimiento de formas. Y esto aplica de manera directa, se puede aplicar a la parte de clasificación de cultivos agrícolas a partir de imágenes, ¿no? Se dan cuenta, es un problema similar, es una aproximación similar con otras palabras, ¿no? Donde los elementos son cultivos, son nuestros objetos, imágenes satelitales es nuestra imagen, y las técnicas de extracción y clasificación puede ser la que nosotros determinemos que es la mejor para resolver la problemática, ¿no? En la literatura existen muchísimas técnicas de extracción de rasgos que curiosamente no se han aplicado todas al análisis de cultivos, ¿no? O hay muchas técnicas de clasificación que tampoco se han utilizado a esta problemática. Entonces, parte de la propuesta de este proyecto es voltear a ver otras estrategias que permitan resolver el problema, ¿no? Bueno, aquí están las etapas ya en forma cuadricular: adquisición de la imagen, preprocesamiento
de la región, extracción de rasgos y clasificación de la región, ¿no? Ahora voy a tratar de contextualizar estas etapas muy generales en términos de nuestra problemática, ¿no? La clasificación de cultivos, ¿no? Hablamos de una primera etapa que era adquisición de la imagen y procesamiento de la región, ¿no? Hace mucho tiempo, pues no había, en los años 70, no se tenía la misma tecnología para capturar las imágenes, ¿no? No se tenía eso. Actualmente pues hay varias opciones, ¿no? Y dependiendo de la opción va a ser el costo, dependiendo de la resolución, ¿no? Entonces tenemos diferentes técnicas o diferentes proveedores de imágenes utilizando diferentes tecnologías, ¿no? Una de las tecnologías que se ha usado ampliamente es la tecnología SAR, Synthetic Aperture Radar. Y bueno, esta tecnología genera imágenes del tipo como la que están viendo de su lado derecho. Es una imagen tomada de la NASA. No importa lo que se ve ahí, lo que importa es el tipo de imagen, ¿no? Con lo que se alimentan a los sistemas de clasificación. Dependiendo del tipo de tecnología, pues tienes ventajas y desventajas, ¿no? Algunas imágenes son pues inmunes a nubosidades, a ruido, tienen cambios de iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dependiendo de la tecnología, vamos a tener ciertas características que pues ciertas problemáticas que se van a evitar con ese tipo de tecnología para la adquisición de la imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, el SAR es inmune a nubosidad o cambios de clima, en particular refleja características dieléctricas de los objetos, pero es muy susceptible a diferentes fuentes de ruidos, ¿no? En la dirección y espaciado de los cultivos, en la pendiente del terreno, la textura o las propiedades dieléctricas del suelo. Entonces todo eso afecta a estas imágenes, ¿no? Entonces cuando estamos hablando de seleccionar una técnica para la clasificación de cultivos, pues tendríamos que evaluar qué tipo de imágenes y a qué son robustas estas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, hay varios trabajos que utilizan a SAR como su tecnología para capturar las imágenes, ¿no? Y hay diferentes enfoques dependiendo de la problemática que quieren resolver, ¿no? Particularmente en la clasificación de cultivos, pues además de utilizar una sola imagen, han utilizado pues, enfoques que habla de utilizar varias imágenes de una misma región capturadas a diferente frecuencia, ¿no? Entonces ahí tú tienes un banco de imágenes de la misma región con información diferente debido a la frecuencia en la que fue capturada, ¿no? Otras técnicas que han propuesto, pues, por ejemplo, tratan de reconocer cultivos en diferentes etapas de crecimiento, pues para esto tienen que utilizar imágenes tomadas en diferentes etapas del crecimiento de cultivo, ¿no? No basta con una sola imagen cuando el cultivo ya está completamente maduro o cuando apenas aparecen las primeras plantitas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Se requiere de tener varias imágenes, un seguimiento de esa región muy particular para poder hacer un análisis con mayor precisión utilizando la temporalidad del cultivo, ¿no? Evidentemente esto requiere también un costo, implica un costo mayor, ¿no? Porque tener un barrido de una misma región varias veces en un año pues implica un mayor costo, ¿no? Otro tipo de imágenes que exploramos son las imágenes multiespectrales, ¿no? Las imágenes multiespectrales pues reflejan características de la reflectividad espectral, ¿no? En general tienen un número de bandas moderadas. Bandas me refiero, bueno, ustedes conocen lo que es una banda en este tipo de imágenes, pero inclusive lo podemos plantear una imagen que nosotros utilizamos, que tomamos en nuestras fotografías, es una imagen en color que tiene 3 bandas, el canal R, el canal G, el canal B, ¿no? Esas son las bandas. Las imágenes multiespectrales agregan una banda más que tiene que ver con el infrarrojo o el ultravioleta o el pseudoinfrarrojo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí en la imagen se ve un ejemplo de cómo se vería, digamos, el sol con diferentes bandas, ¿no? Algunos de los proveedores
que generan este tipo de imágenes son las de Spot 4, Spot 5, GeoEye, Landsat, MODIS. Estas imágenes pues de alguna forma pues son costosas y más si lo queremos nosotros de una región particular, y además de que sea un mapeo, un barrido constante cada cierto tiempo para tener un banco completo de la información, pues puede ser un proyecto bastante costoso, ¿no? Lo que estamos proponiendo nosotros es, sí, están las imágenes costosas y de mucha resolución, pero también podemos utilizar las imágenes que podemos obtener, digamos, de Google Maps, ¿no? Donde es una imagen multiespectral, pero carece de la banda infrarroja o de la banda pseudoinfrarroja, ¿no? Nada más tenemos 3 canales RGB, ¿no? Entonces, parte de nuestra investigación se centra en si es posible con estas 3 bandas del espectro visible resolver la problemática. Evidentemente esto implica muchas otras problemáticas, ¿no? Que es los cambios de iluminación, los cambios de nubosidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues es parte de la investigación. ¿Qué tan factible es utilizar este tipo de imágenes en vez de utilizar imágenes con mayor información? En el entendido que entre más información utilicemos, también va a ser mejor el desempeño de estos sistemas. Pero ahí se tiene que hacer un balance entre precisión, costo, efectividad. Quizá la efectividad que ganemos sea en 1 o 2% de efectividad y el costo implique 5 o 10 millones de pesos por el mapeo, ¿no? Entonces eso se puede evaluar muy bien, ¿no? Y bueno, están también las imágenes hiperespectrales, que también tienen características de la reflectividad de la longitud de onda en valores específicos. Se están volviendo muy populares este tipo de imágenes, partiendo del hecho de que entre más información tengas, mejores resultados vas a obtener, pero eso no es verdad. Muchas veces, entre más información tienes, más incertidumbre hay de cuál es la información que debes de utilizar para resolver la problemática, ¿no? O sea, no toda la información va a ser útil para resolver la problemática. Entonces, esto quiere decir que si tengo una imagen hiperespectral, no las 1000 bandas me van a ser útiles para resolver la problemática, ¿no? Sino tenemos que seleccionar las bandas que mayor información otorguen para resolver el problema, ¿no? Entonces, de ahí se desprenden una serie de trabajos que tiene que ver con la selección de bandas, ¿no? Nos lleva problemas de reducir la dimensionalidad de la información, ¿no? Y no es reducir la dimensionalidad nada más por reducirla aplicando análisis de componentes principales o alguna otra técnica, sino entender cuáles son las técnicas, cuáles son las bandas que realmente me contribuyen a resolver el problema y el por qué, ¿no? Es un poco el contexto, ¿no? Ya después de eso, pues nos enfocamos a la parte de extracción de rasgos, ¿no? Aquí pongo un ejemplo. Ya tenemos una región de una imagen. Tenemos que hacer una segmentación de las regiones de interés, que son las que están en morado, que se refleja dónde está un tipo de cultivo, y sobre esa región se tiene que calcular un vector de rasgos característicos, ¿no? El vector de rasgos, un vector numérico que entienda mi dispositivo de clasificación, ¿no? Entonces, el objetivo de esta etapa es encontrar un método de extracción de rasgos que ayude a representar de mejor manera a los patrones pertenecientes a un cultivo, de tal forma que los patrones que pertenecen a un tipo de cultivo posean características similares con los otros miembros de la misma clase y que sea diferente a otros miembros de otras clases, ¿no? Entonces, para esto en la literatura encontramos muchas técnicas, ¿no? Que se basan en los píxeles, el índice de normalización de diferencia en la vegetación, diferentes texturas, Gray Level Concurrence Matrix. Se pueden aplicar transformadas de Fourier, transformadas de coseno, transformada wavelet, descriptores de invarianza. Se pueden aplicar un menú de técnicas que podrían resolver el problema, ¿no? Particularmente en los trabajos que hemos evaluado en el estado del arte, pues lo que más encontramos es matriz de concurrencia, ¿no? Y al final pues no les dio buenos resultados por las condiciones que les platicaba, ¿no? Que las imágenes eran de alta calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que tenemos eso, entramos a la etapa de clasificación, y también en el estado del arte hemos visto que utilizan principalmente máxima verosimilitud como técnica para poder discriminar entre los diferentes vectores de rasgos que se obtuvieron
a partir de las regiones que representan a los diferentes cultivos, ¿no? De ahí encontramos árboles de decisión y recientemente se empieza a incursionar a la parte de cómputo suave, que es lo que nosotros llamamos cómputo inteligente, donde hacemos mención de utilizar redes neuronales, tanto supervisadas, no supervisadas, redes de base radial, mapas autoorganizables, máquinas de soporte vectorial, y parte de la investigación que también estamos haciendo relacionado con las neurociencias computacionales es utilizar los modelos neuronales de tercera generación que hemos desarrollado en la universidad para resolver esta problemática de clasificación de cultivos agrícolas, ¿no? Bueno, ese es digamos, todo el contexto. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros, ¿no? En cierto sentido, en términos de lo que acabo de explicar, voy a ir resumiendo la metodología que aplicamos para obtener los resultados a los que hemos llegado, ¿no? Nos centramos principalmente en la extracción de rasgos, porque asumimos que por un lado las imágenes las va a proveer el INEGI y por otro lado las podemos obtener de Google Maps, ¿no? Entonces aquí todavía nos falta trabajar más de cerca con el INEGI para poder definir, bueno, si bien ya se definió una región que podía ser de prueba, todavía nos falta obtener la información de las imágenes, la información de qué cultivos había en ese momento de esa imagen, varios procesos que se requieren para poder validar la propuesta, ¿no? Bueno, definir la región de prueba es un punto que se ha trabajado, evaluar diferentes estrategias de extracción de rasgos y desarrollar el programa computacional que implemente las estrategias seleccionadas, eso ya también lo hemos hecho, exploramos, implementamos las técnicas que se describen en esta lámina, momentos invariantes, matriz de concurrencia, transformada de Fourier, transformada Wavelet, Sift y Hopf, ¿no? Y aquí algo muy importante, agregamos una etapa de calcular diferentes espacios de color, ¿no? Si bien les comenté que las imágenes que estamos utilizando son imágenes del espectro visible, 3 canales RGB, eso implica que van a ser muy susceptibles a los cambios de iluminación, ¿no? Entonces cualquier cambio de iluminación que exista entre una imagen tomada en un día y otra imagen tomada en otro día, pues va a provocar problemáticas al momento de extraer los vectores de rasgos y entrenar nuestros dispositivos de clasificación. Es por eso que estamos proponiendo utilizar los diferentes espacios de color, en donde existen espacios que son tolerantes a los cambios de iluminación, ¿no? Entonces esto nos permitiría poder evadir, solucionar de manera parcial el problema de los cambios de iluminación. En cuanto a la segunda etapa, que es la etapa de clasificación, ya también hemos evaluado diferentes algoritmos inteligentes, clasificadores lineales, de los más simples, distancias euclidianas, distancia Manhattan, distancias que ya manejan más cuestiones estadísticas como Mahalanobis, clasificadores bayesianos, técnicas de agrupamiento, redes de perceptrones, máquinas de soporte vectorial, redes de base varial y los modelos neuronales de tercera generación que simulan el comportamiento de una neurona biológica, ¿no? Esos son los que hemos trabajado, evaluado e implementado en una librería, y de los cuales ahí vamos a seleccionar los que mejores resultados den para construir la librería para este sistema de clasificación de cultivos agrícolas, ¿no? También ya varias de las problemáticas que se presentan con el análisis de imágenes es cómo voy a analizar la imagen, cómo tengo que barrer la imagen región por región para detectar las regiones de interés y poder calcular los vectores de rasgos y poder generar la base, una base de datos numérica con patrones, con características de los cultivos que queremos reconocer, ¿no? Entonces eso también ya se ha trabajado, definir una estrategia que genere el conjunto de datos de entrenamiento y validación a partir de las imágenes satelitales determinadas de una determinada región, ¿no? Y finalmente comparar el porcentaje de clasificación utilizando las diferentes técnicas que hemos seleccionado, ¿no? Entonces, como les dije, la eficiencia de esta propuesta la estamos midiendo en términos del porcentaje de clasificación. ¿Qué tan qué tan eficiente es el sistema para que, dada una imagen, me clasifique de forma correcta los píxeles de una región y los etiquete con la clase del cultivo que aparece en esa región, ¿no? Y a partir de eso, estimar la superficie sembrada, ¿no? Finalmente, una última etapa que todavía estamos evaluando si vale la pena incluirla en los resultados o no vale la pena, ¿no? Lo que estábamos buscando de alguna forma es que
acabamos de comentar que tenemos que evaluar diferentes combinaciones de técnicas de extracción y clasificadores para encontrar la mejor combinación, ¿no? Para que estime la superficie sembrada de los cultivos, ¿no? Esto lo podemos hacer manual porque son pocas técnicas, pero también se podría hacer de forma automática, donde otro algoritmo inteligente seleccione las técnicas que mejor se adecúan para resolver la problemática con una imagen que tiene una determinada resolución, ¿no? Entonces esa parte todavía estamos evaluándola, si es necesario incluirla. ¿Por qué? Porque al final tenemos muy pocas técnicas de extracción y de clasificación. Entonces si calculamos el número de combinaciones que se pueden hacer, es poco, son pocas, ¿no? Entonces eso no justifica el uso de una técnica inteligente que seleccione de manera automática, ¿no? Simplemente lo podemos hacer de forma manual y se tienen los resultados, ¿no? Entonces esa es la tercera etapa. Bueno, los resultados que mostramos son resultados de prueba, donde tomamos una región de Sinaloa que, digamos, nosotros observamos que se tenía una mejor vista y se podrían ver diferentes tipos de cultivos. El INEGI nos sugirió que fuera de Sinaloa la región, por eso tomamos esa región. Sin embargo, esta imagen fue tomada de Google Earth, ¿no? Todavía no tenemos, digamos, qué región en particular podríamos analizar con el INEGI. Esta imagen se extrajeron 2.752 características con 24 características, son utilizando el descriptor de matriz de concurrencia que ya se había utilizado antes. Como les comenté, las técnicas de clasificación, por un lado hay una etapa de entrenamiento y por otro hay una etapa de prueba, ¿no? Por tal motivo dividimos estos datos, 50% para entrenar el sistema y otro 50% para validar que efectivamente haya aprendido, sea capaz de generalizar y sea capaz de clasificar y etiquetar de alguna forma el cultivo que aparece en las regiones, ¿no? En cuanto al dispositivo de clasificación, utilizamos una red de base radial compuesta de 16 neuronas radiales en la capa oculta y 5 neuronas en la capa de salida. Esto porque nosotros tratamos de clasificar 5 cultivos diferentes, ¿no? En este caso no sabíamos qué tipo de cultivo era, pero podíamos decir que era cultivo A, B, C, D y E, ¿no? Esa parte es la parte que tenemos que definir bien con el INEGI, ¿no? Que nos diga en esa imagen qué cultivo estaba, para poder asignar una etiqueta, no en términos de etiqueta A, clase B o clase C, sino maíz, sorgo, trigo, etcétera, etcétera, ¿no? Se muestran las configuraciones del clasificador. Para fines estadísticos se hicieron varios experimentos para garantizar que los resultados pues tenían una tendencia válida, ¿no? Y bueno, estos son los resultados. Se probaron con diferentes espacios de color para evitar que los resultados se vean afectados por los cambios de iluminación. Y en general la primera columna habla del espacio de color que se utilizó, la segunda columna habla el porcentaje de reconocimiento en la etapa de entrenamiento, es decir, cuando estábamos ajustando el modelo, y después la etapa de reconocimiento en la etapa de prueba, es decir, cuando probamos el sistema con datos que no había visto para poder garantizar que se clasificaran la información sin antes haberla visto por el sistema, ¿no? Entonces al final podemos observar que los resultados para clasificar 5 cultivos de alguna forma son bastante aceptables. En promedio tenemos porcentajes por arriba del 80% de eficiencia, entendiéndose este 80% de eficiencia en términos de el número de muestras que analizó el sistema calculado contra el número de muestras que clasificó y detectó bien el sistema, ¿no? Entonces es un porcentaje, una medida de error de eficiencia muy sencilla, ¿no? Estos son resultados promedios a partir de hacer 50 evaluaciones del algoritmo, ¿no? de la propuesta. Los mejores resultados se obtuvieron con los canales HSI y HCB, que son canales que son tolerantes a los cambios de iluminación. Se obtuvieron porcentajes superiores al 90% de eficiencia, como se puede ver en los resultados. Si los comparamos con los resultados que se habían presentado en trabajos anteriores que utilizan técnicas similares, pues los resultados son superiores. Principalmente nosotros se lo atribuimos al tipo de imágenes, ¿no? que cuentan con una mayor resolución
y al tipo de clasificadores, ¿no? Aquí se utilizó una técnica de cómputo inteligente y en realidad en los otros trabajos se utilizaban técnicas de máxima verosimilitud, ¿no? También se hizo una comparativa con técnicas muy sencillas, clasificadores de distancia mínima, un clasificador euclidiano, clasificador Ciriblock o Chebyshev, y bueno, ahí sí se ve cómo baja el desempeño baja y es comparable con los resultados que se habían reportado anteriormente en otros trabajos, ¿no? Donde se tienen porcentajes pues entre el 70 y el 83% de eficiencia en promedio para los diferentes espacios de color, ¿no? Entonces, con esto podemos ver que es factible, por un lado, utilizar técnicas de cómputo inteligente para resolver la problemática y por otro lado, utilizar otras técnicas de extracción de rasgos para resolver la problemática, ¿no? Entonces, en general, estos son los resultados. Otro tipo de resultados, pues se está trabajando en el desarrollo computacional del software. Se han publicado resultados parciales de la investigación en 3 foros diferentes, en 2 congresos y en un capítulo de libro. Ahí se muestran, digamos, las imágenes. Evidentemente, la parte más fuerte del trabajo se piensa publicar en la revista de estadística. Como les comenté, ya sea el estado del arte o los resultados, un estudio más completo. Estos son resultados parciales que han dado frutos, ¿no? 2 estudiantes de maestría se van a graduar en junio del 2014, 3 estudiantes de maestría participaron en la publicación de los trabajos, un estudiante de licenciatura participó en la publicación de uno de los trabajos, y bueno, ahí están las referencias de los artículos que ya se tienen publicados con el apoyo del fondo sectorial, ¿no? Bueno, me permito concluir en este minuto. Los resultados de esta investigación, como les comenté desde un principio, son una primera aproximación, ¿no? Para tener una herramienta que permita apoyar al censo agropecuario, ¿no? Si bien son resultados, es una primera prueba de concepto para demostrar que sí es factible utilizar estas técnicas. Pues los resultados fueron satisfactorios en un entorno con alcances muy limitados y controlados, ¿no? Evidentemente, hablar de un censo agropecuario abre un mayor número de problemáticas que, bueno, estamos convencidos que a partir de aplicar estas técnicas podrían muy bien dar solución a estas problemáticas que se vayan presentando, ¿no? Otra conclusión, es necesario trabajar de forma estrecha con el INEGI para que en una segunda etapa del proyecto se pueda realizar una validación con datos de campo, ¿no? Les mencioné que las pruebas se hicieron clasificando las regiones, cultivo A, cultivo B, cultivo C, ¿no? Pero es importante empezar a trabajar con el INEGI, con ustedes que tienen los datos precisos y muy puntuales de qué había sembrado en esa región en tal momento, para empezar a hacer una validación real y se pueda empezar a vislumbrar un alcance más real y de mayor impacto para el desarrollo de este proyecto en un futuro, ¿no? Y bueno, finalmente consideramos que este proyecto se encuentra en una fase de investigación y desarrollo, ¿no? El recuadro que pongo abajo lo tomamos de una lámina de la Secretaría de Economía, donde habla de cómo se van cultivando y desarrollando un proyecto, ¿no? Entonces, habla de varias fases: investigación, desarrollo, inicio, fase inicial, crecimiento y consolidación, ¿no? Donde se toman tiempos muy precisos e inversiones muy importantes. Creo que gracias a este esfuerzo, a la oportunidad y el apoyo que nos brindó el Fondo Sectorial CONACYT-INEGI, hemos realizado esta primera etapa de investigación y desarrollo, ¿no? Donde con el apoyo económico que se ha dado, pues están sentando las bases para tener un proyecto, una herramienta más integral, y en un futuro, tratando de proyectar no mayor o poquito más de 5 años, se pudiera tener una herramienta funcional que apoye al censo agropecuario, quizá el que vayan a hacer en el 2017, no lo sé, ¿no? Pensando en eso, pero bueno, se puede ir trabajando como un proyecto, ¿no? Como fase inicial, creo que los resultados son alentadores. Ahora es cuestión de nosotros, del INEGI, del CONACYT, de saber si se le puede apostar a este proyecto o solo se queda también en una iniciativa, ¿no? Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.